es poder contar en estos momentos con su vocería. Hace poco teníamos a un representante, el presidente de FENAMAIZ, y que nos hablaba de que existía tenía garantizado la producción de maíz por lo menos hasta octubre de este año. Quisiéramos saber la otra parte, su visión y también alegatos frente a lo que se señala por parte de FENAMAIZ, que realmente prácticamente en lo que nos dijo en nuestros micrófonos fue que se buscaba la escasez y anunciar estas alertas para la importación y que les iba a perjudicar a ellos como productores. ¿Qué se dice o qué se tiene también ya mapeado dentro del Ministerio de Agricultura sobre este tema? Mire, hace 2 semanas exactamente tuvimos una reunión con alrededor de 16 productores de las 4 provincias que producen, digamos que el 90% del maíz, con Guayas, con Loja, con Los Ríos y con Manabí. Productores de esas provincias nos supieron indicar que hay 2 factores por los cuales la cosecha de este año no tiene los rendimientos esperados. Y lo que nosotros tratamos de establecer es cuál es ese porcentaje real, ¿no? Pero básicamente los 2 factores atañen. El primero, a que muchos maiceros no cosecharon lo que normalmente cosechan porque recibieron información de que podían haber fenómenos climáticos como el invierno crudo que se estaba esperando y que finalmente no ocurrió. Y eso desincentivó un poco a muchos el producir en las cantidades que estaban esperando que siempre cultivan. Y la otra razón fue el acceso financiero y las deudas que ya mantenían algunos con, con entidades públicas o privadas, es decir, no tuvieron acceso a financiamiento para la cosecha de este año. Esos 2 factores los escuchamos repetidamente entre todas las personas que estuvieron con nosotros, todos estos productores, y con esa información, con información que recopilamos en centros de acopio y en comercializadoras, con información en las direcciones distritales, en conjunto con los industriales, se levantó de la producción que está por salir. Fuimos al Consejo Consultivo del Maíz, ¿no? Que es un órgano que tiene representantes de los productores y de los industriales, y donde participa el ministro dentro de estos consejos. El consejo básicamente tiene la obligación de asesorar al ministro en las decisiones que están relacionadas con esa cadena. Y en ese consejo, que fue un consejo extraordinario el que tuvimos el miércoles 17 de julio, se tocaron estos temas, se habló sobre estos problemas de producción y se habló y la industria expuso en primera instancia que el maíz ya superó los $19 el quintal y que no encontraban en muchas regiones maíz. Los productores de Guayas y Los Ríos mencionaron que ya no tenían cosecha. Había cosecha que estaba saliendo de Manabí y hay cosecha que va a salir de Los Ríos. Manabí en ese momento dijo que todavía hay como un 40% de cosecha que tiene que salir, y Los Ríos pues tiene su contingente que se espera que salga, y ese es el maíz que tiene que salir. Pero actualmente el precio está elevado y lo que nosotros decidimos en ese momento fueron ciertos acuerdos que se los quiero comentar, pero quiero saber si tienen alguna pregunta hasta ahí. Sí, justamente en esa línea también, para poder hacer una contrarréplica o tal vez una concordancia, cuando hablábamos con el representante de FENAMAIZ, él nos comentaba que el problema principalmente se enfocaba en los intermediarios, en la intermediación. De hecho, la calificaba. Y le pregunto, por ejemplo, si ese realmente es uno de los problemas para que hoy en este momento este sector esté teniendo los problemas que tiene, porque al contraponer lo que comentaba este representante, que hay, digamos, hay de dónde sacar, por decirlo de alguna manera, a la vez el Ministerio de Agricultura habla de una oferta de maíz que puede caer hasta un 40%. Entonces, ¿cuál podría ser realmente el intervalo que pueda equilibrar lo que se dice desde FENAMAIZ, lo que usted comenta y lo que también el ministerio afirma? Sí, eso es correcto. O sea, no se puede desconocer
que al no haber la cantidad de maíz que se espera, una de las estrategias que existe en la comercialización es acaparar el grano para esperar a que tenga el precio en el que se desea vender y en ese momento comenzarlo a vender. Entonces, esa situación existe actualmente, pero no es la única situación que está ocasionando el que el grano esté tan caro. Lo que yo les mencionaba al principio, es algo que lo comentaron los mismos productores y que efectivamente ha provocado que no exista la producción esperada. O sea, en términos generales, si hubiera la cantidad de maíz que se necesita, no habría por qué especular con el maíz y con el precio, sino que sería necesario venderlo, porque de nada serviría, porque todavía hay cosechas que faltan por cultivar. Y por ese motivo fue que en ese consejo, en el del miércoles pasado, el ministro solicitó a el área de información, que se llama la Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria, en conjunto con el INIAP, revisen la metodología para determinar los rendimientos objetivos de las cosechas, en conjunto con los productores. Entonces, en eso se está trabajando desde ese día, desde el miércoles hasta la fecha. Se espera convocar un nuevo consejo y revisar eso como para saber de verdad si la afectación está entre el 30 y 40% que han mencionado los productores y los industriales. Señor Yepes, en este sentido, que han avanzado las conversaciones, entiendo que vienen desde marzo, por una nota de prensa que revisé en estos momentos. Y también hay otro descontento, y es el tema del precio. Usted lo toca bien. El tema del precio no solamente por la escasez, que aumentaría los costos, sino también se habla de la eliminación del precio mínimo de sustentación y la incorporación de un precio spot. Y eso prácticamente tendrá que suceder debido a una ley, debido a un proyecto que se aprobó y que incluye no solamente al maíz, sino al banano, y que hay que conversarlos con los productores. Y Fenamaíz, y es la referencia que tenemos, porque es a quien también hemos escuchado dentro de esta problemática, señaló que todo esto se lo hace justamente para incorporar un precio spot. ¿Qué pasa con el tema de los precios? ¿Cómo llegar a un acuerdo y cómo equilibrar la balanza dentro de este sector? En realidad, lo que menciona Fenamaíz, hasta el momento yo diría que no tiene algún sustento. ¿En qué sentido? En el sentido en que el precio se determinó dentro del Consejo por todos los miembros y los miembros estuvieron de acuerdo. Y creo que es uno de los pocos consejos en los que a través del trabajo que hizo el ministro en ese consejo se consiguió que ambos, productores industriales, se pusieron de acuerdo en el precio. Y el precio quedó fijado, el precio mínimo de sustentación en $16.50 el quintal. Pero uno de los acuerdos a los que se quedó en este consejo era que se tendría que revisar o se tendría que empezar el análisis de importación si el precio del maíz superaba los $19 el quintal. Ese es uno de los acuerdos que existen ahí, es el acuerdo número 5. Ese acuerdo número 5 es el que nos llevó a este consejo extraordinario, porque efectivamente ya en las primeras 2 semanas del mes de julio y en la última semana de junio, ya el precio comenzaba a fluctuar por arriba de los $19 el quintal. Entonces, ¿cómo se llegó a esta conclusión sobre el precio, ¿no? Se hizo un trabajo de las estructuras de costos de las asociaciones de las 4 provincias, se incluyó a Esmeraldas también, a Sucumbíos y a Orellana, es decir, se mapearon 7 provincias. Pese a que la producción de maíz de Sucumbíos, Orellana y Esmeraldas representa alrededor del 5% del total de maíz, pero se las tomaron en cuenta. Y con esta información se discutió en el Consejo el precio y se llegó a ese precio mínimo de sustentación. Señor Yepes, hablemos un poco del tema de la posible importación de maíz, porque la caída en la producción nacional podría llevar a eso, a una mayor dependencia de estas importaciones. En efecto, la situación actual es tan apremiante que habría que decidirse tal vez por ese lado, o es muy complejo incentivar la producción nacional.
No, ¿Y yo por creo qué que, razones? sí, yo creo que, y esto hay que evaluarlo con mucho cuidado, el ministerio lo que ha hecho es activar ese acuerdo al que llegó el Consejo cuando se estableció el precio mínimo de sustentación, que es iniciar el análisis de una posible importación. Iniciar el análisis, lo que no quiere decir que se vaya efectivamente a importar. Y eso yo creo que es lo que ha causado un poco de desinformación en otros medios, porque hablan de una cantidad de importación preaprobada. No, lo que se acordó fue iniciar el análisis de importación de maíz, y estoy leyendo textualmente el acuerdo número 3, tomando como punto de partida el volumen de la última importación realizada, es decir, de la autorizada en el 2023. Y dice claramente tomando como punto de partida, como referente, porque hay que tomar algún tipo de cifra como referencia para el análisis. Pero este análisis todavía va a llevar tiempo, porque primero hay que tener o determinar los rendimientos objetivos de las cosechas que están por salir para saber con cuánto maíz se va a contar. Es decir, Y aún de no ahí tenemos... habría que verificar si de verdad existe la necesidad de importar. ¿Y qué forma llegarían, señor Yepes, a un acuerdo, a esta vieja lucha? No es una novedad en el Ecuador de estos procesos. ¿Qué acuerdos podrían haber comprendiendo la realidad? Usted sostiene que no va a haber problema de abastecimiento. Por otro lado, el sector maicero tiene temor de que por más precio de sustentación llegue un punto en que no vendan ¿cómo se llama? El maíz, que tiene una una dificultad de competencia planetaria nuestro maíz, porque nosotros no, en este país no podemos sembrar con semillas de origen, ¿cómo se llama? De transgénico, lo que hace otras naciones que llegan a producciones de toneladas 50, 70% encima. ¿Cómo lograr equilibrar eso? Cuando tiene una ley que destruye la capacidad de bajar el precio y en alguna forma terminamos importando maíz transgénico muchas veces. Sí, en ese sentido, Ramón, el maíz actualmente este año, a partir de lo que se determinó en el Consejo, ha venido pagándose por encima del precio mínimo de sustentación. Se ha venido pagando inicialmente a $17 el quintal, a 17,50, a 18, 18,50, 19. Hoy hay maíz que se ha comprado hasta en 20, 20,50, $21. Eso quiere decir que pese a que hay un precio mínimo, cuando las condiciones se dan en el mercado, el maíz se paga y se paga a un buen precio. Lo que tampoco debe ocurrir es que por el factor de que no haya suficiente producto, el precio se eleve demasiado y sea imposible para los industriales trabajar con un maíz tan caro, porque acordémonos que ellos producen los productos que comemos todos los días. La proteína, básicamente la avícola y la de cerdo, dependen fuertemente en su componente de balanceado del maíz. Pero en ese sentido, lo que ha ocurrido con el precio en este momento es que todos los productores que han podido vender su maíz lo han vendido a un precio, por lo general, por arriba del precio que se fijó en marzo como mínimo de sustentación. Entonces, por eso es que nosotros lo que tenemos que entrar en este momento a analizar es cuál va a ser el rendimiento de la cosecha que está por venir, para saber si es suficiente. Por poner un ejemplo, los industriales indican que mensualmente la cantidad de maíz que necesita la industria para poder operar está entre 112.000 y 115.000 toneladas métricas. Si en algún mes del año no existiera al menos esa cantidad, y eso que no estoy tomando a los pequeños productores de huevo o de aves, las pequeñas asociaciones en cuenta, habrían problemas serios para que la industria balanceadora pueda trabajar correctamente. Entonces, lo que nosotros queremos en este momento es llegar a determinar si va a ser necesario o no esa importación para poder tomar una decisión, ¿no? Porque en el caso de que efectivamente, tras el estudio y el análisis, se pueda contar con maíz suficiente, no existiría un problema en el sentido de que no tendríamos que ir hacia una importación. Pero este estudio tiene que ser delicado y tiene que hacerse correctamente. Por eso es que entendemos que hayan presiones por lado de lado, entendemos que los industriales quieran
que se autorice inmediatamente un cupo de importación. Y entendemos también que los productores digan, no, pues si me comienzan a hablar de importación, el precio comienza a disminuir y será menos posible que compren mi cosecha. Entonces, por eso es que estamos manejando este tema de una manera técnica y esperando tener la información para tomar la decisión. Y parece que lo maneja con muchas buenas pinzas, don Nelson. Una gran mañana. Muy gentil por habernos acompañado esta mañana.